Buenas noches, profesor. Voy a presentar el trabajo de la unidad 3, pero antes que nada le quiero pedir disculpas por la calidad de mis videos porque realmente no tengo medios para poder sacar buenos videos. Lo tengo que hacer con el teléfono. Lo pongo en un soporte de celular y ahí me las arreglo en la pantalla. Así que le ruego me disculpe que no son de la mejor calidad los videos. Bueno, mi proyecto de innovación, digamos, se trata de un proyecto que yo le he llamado el módulo origami. ¿En qué consiste el módulo origami? Es, ¿no es cierto?, una propuesta de, que está basada en la técnica japonesa del origami y que consiste en el plegado, como sabemos, para obtener figuras de forma variada con papel. Bueno, básicamente yo me oriento en ese sentido y entonces puedo hacer, ¿no es cierto?, un sistema de plegado también, que obviamente no va a ser con papel, porque se trata de un módulo estructural eh, orientado, ¿no es cierto?, a un servicio de atención de público y que es absolutamente armable y desarmable y transportable fácilmente. Puede servir para muchas cosas, para puestos de atención de primer auxilio, entre productos, artesanía, en fin, como stand de información, etcétera. Se aplica el pegado para tener la estructura del módulo, el cual surge de un solo manto, que basado en el módulo básico tiene un módulo básico de 50 por 50 y este módulo se va, ¿no es cierto?, multiplicando de acuerdo al diseño y se pliega y se despliega, generando progresivamente la estructura final del módulo y asimismo de la deconstrucción del mismo para ser empaquetado de forma compacta y ser transportado, armado y desarmado las veces que sea necesario. El objetivo es proporcionar un soporte para ser armado fácilmente en cualquier lugar, siendo pequeño, compacto y fácil de transportar y armar y desarmar por una sola persona, dado que las medidas mínimas son, como dice aquí abajo, cuando están en compacto, en la fotografía lo muestra la maqueta, de 1,5 metros por 0,50 por 1,25 de alto. Estoy estudiando además ver la posibilidad de ponerle unas ruedas que funcione, unas ruedas que también puedan ser plegables, que funcione en la parte de abajo con un manillar, ¿no es cierto?, en el cual esto pueda funcionar finalmente con un carrito que no tenga que ser arrastrado para poder desplazarse por cualquier parte. Ahí tenemos las imágenes iniciales del módulo desplegado, más o menos, digamos, en esas condiciones. Algunas imágenes de la planta, una isométrica y un par de elevaciones. Es muy sencillo, pero la verdad que creo que el valor está básicamente en lo que significa el plegado y el desplegado, porque finalmente cuando está desplegado, y ahí lo estamos viendo, el manto completo tiene una superficie de 3,45 por 6,45, o sea, 22 metros cuadrados, es que ese es el manto. Y plegado, como decía, queda reducido a 1,5 por 0,50, o sea, es prácticamente la nada misma respecto de lo que es la cantidad de plegados. Bueno, aquí tenemos la secuencia de armado, ese es el manto, digamos, y ahí se comienza, ¿no es cierto?, a ver cómo se va armando el módulo. Primero se arma la parte de lo que sería el mesón, ¿no es cierto? Y luego, una vez que ya el mesón está armado y completo, comienza a desplegarse lo que es el manto de la malla vertical, que es como el paramento de cierre que tiene el módulo. ¿Ya? Ahí se van viendo las secuencias, una por una. En el trabajo se ve mejor el detalle en el PPT, ¿no es cierto? Y se va, ¿no es cierto?, entonces armando en los distintos pliegues. Es de una sola pieza. Aquí no hay, o sea, obviamente hay uniones de herraje para poder hacer el sistema de bisagra, pero no hay ni una sola pieza que se deba quitar o agregar, sino que simplemente siempre solamente se genera el mueble en el fondo, porque es un gran mueble, se genera solamente a través del plegado. Ahí hay un detalle que lo que es el despliegue en planta, ¿no es cierto?
y en la parte derecha el despliegue de lo que es en isométrica, van en paralelo, ¿no es cierto? Ahí se ve cómo se despliega primero el escritorio y después, ¿no es cierto?, con las flechas van dando cuenta de las distintas secuencias y movimientos que van teniendo los elementos para irse desplegando. Y ahí finalmente, ¿no es cierto?, tenemos el despliegue en isométrica completo y está el despliegue en la planta completo. Más adelante lo voy a ver también en una maqueta, hice dos maquetas. La primera maqueta es una maqueta que era fundamentalmente para el estudio de los cortes y de la estructura. Me costó harto porque arruiné un par de maquetas, pero finalmente logré eh, poder hacer toda la pieza desde el manto eh, solamente en un solo despliegue y plegado. Em, Aquí tengo el prototipo primario de la estructura, ¿no es cierto?, con el armado al 3D del manto. Ahí tengo mi trama, ¿no es cierto?, que es esta trama de 50 por 50. Ahí ya se empieza a armar, ahí ya está empezando a recortarse el volumen, digamos, todavía en plano, ¿no es cierto? Ahí ya está extraído de la plantilla de la trama original. El- 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 eso es básicamente, ahí se ve, ¿no es cierto?, básicamente la estructura del mueble, pero absolutamente plano, todavía sin volumetría. Y ahí ya entonces empezamos a armar las patitas, ¿no es cierto?, de lo que es el, eh, el mesoncito. Después, bueno, se tiene una serie de movimientos de mano. Esto es la primera, evidentemente que es el primer armado de la maqueta. Una vez que ya esto se ha desplegado y desplegado, es muy sencillo. Ahí lo voy a mostrar cómo se pliega. O sea, el primer plegado es lo más complicado que hay, ¿ya? Ahí estamos siguiendo la secuencia, ¿no es cierto? Con el manto, el mesón armado y finalmente podemos tener ya esto, digamos, en el tema estructural completo armado. Ahí está el módulo estructural desplegado completo y ahí está el módulo plegado completo. O sea, esto, digamos, tiene, ¿no es cierto?, 1,25 m por 1,20 m de altura por 0,50 de ancho. Eh, Recomiendo nuevamente que estoy estudiando bien el tema de ponerle un soporte de ruedas para poder desplazarlo fácilmente. Aquí está la maqueta secundaria ya con algún tipo de pequeño estudio de lo que significaría afinar y sugerir elementos funcionales. Ahí está el manto, ¿no es cierto? Un poco el proceso anterior, pero aquí ya estoy incorporando elementos como por ejemplo una cocinilla, un pequeño lavaplatos e incluso un panel solar, un par de paneles solares, un fotovoltaico pequeño y un termosolar, de manera que el módulo sea autónomo energéticamente y autónomo también en el tema del agua, que obviamente ahí se planteará en algún momento, ¿no es cierto?, el mecanismo que va a donde estaría el pequeño lavaplatos, ¿no es cierto?, que puede servir para múltiples usos, supongamos que esto sea un stand de venta sándwich, o supongamos que esto sea un tema de primeros auxilios, siempre va a ser necesario, ¿no es cierto?, un tema higiénico. También agrego una pequeña cocinilla eléctrica para poder, que se abastecería por supuesto con los paneles fotovoltaicos, para poder preparar o calentar agua o hacer algún tipo, digamos, de preparación que sea necesario con una cocina. Y ahí, bueno, ya está, ¿no es cierto?, desplegándose. Ah, bueno, y lo otro importante, que obviamente el manto, digamos, que es como los paramentos verticales del tema, los planteo, o los estaría planteando finalmente, eso lo voy a estudiar bien, que sea que no sea sólido, sino que sea una malla que sirva, digamos, para tener en algún momento, si hay, ¿no es cierto?, venta de artículos, que la persona que lo está usando pueda ahí, ¿no es cierto?, colgar sus elementos y exhibirlo. O sea, en el fondo, esa malla se transforma también en un exhibidor. Ahí ya tenemos definitivamente lo que es ya la maqueta más afinada de lo que sería, digamos, el plegado completo y el pequeño tamaño que resultaría que sería absolutamente manejable. Ahí está el desplegado, ahí está, ¿no es cierto?,
el tema de los dos pequeños paneles que también se pliegan y quedan, ¿no es cierto?, finalmente pegado el panel solar quedaría en la parte superior cuando está plegado ahí, ¿no es cierto? Y bueno, se hacen, como le decía, algunas propuestas de estos elementos. Y finalmente, bueno, hay varios aspectos que también quiero tocar, que el manto se propone en un sistema de panelería enrejado, tal como explicaba. Se puede poner también un sistema de agrupamiento que puede servir para usuarios de todo tipo, de feria itinerante, hortofrutícola, artesanía, Navidad, etcétera. Ahí está el sistema de agrupamiento, el módulo individual, el módulo lineal, el módulo yuxtapuesto, cuatro módulos de espalda, digamos, o una última agrupación que serían cuatro módulos, digamos, en el sentido giratorio, que también eso es una buena configuración porque da más independencia. La etapa final será definir, como leía en el ejercicio que se exigir, me imagino, en el trabajo número 4, materialidad y presentar el proyecto a los usuarios para reglamentación. Y bueno, ahí hay que escoger materiales livianos de alta resistencia, que tengan baja mantención y herrajes y bisagras especiales para soportar un castigo, digamos, en un uso intensivo. Lo otro que también me parece interesante y que se podría, por ejemplo, hablar con los municipios, porque, bueno, previa regularización, sabemos nosotros el problema que hay, ¿no es cierto?, en muchas ciudades de Chile, con el tema de los comerciantes ambulantes que se toman las calles en forma absolutamente inadecuada, informal, y esto podría, ¿no es cierto?, permitirle a los municipios suministrarle, ¿no es cierto?, consensuando ubicaciones para que esta gente se instale y puedan tener también su medio de trabajo, especialmente en los momentos en que estamos viviendo. Sería también interesante que ellos pudieran tener una cosa que tampoco es de alto costo, que es fácil de mantener y es fácil de transportar, y poder, ¿no es cierto?, entonces también favorecer y ayudar a resolver a esa gente también su fuente de trabajo. Ahí está finalmente, ¿no es cierto?, el módulo afinado y de pegado completo. Es interesante y me gustó mucho desarrollar este trabajo porque la verdad que ahora que me voy a meter ya de lleno en lo que son materiales, es una cuestión, es un desafío muy, muy interesante y creo que es perfectamente factible. De hecho, conversé con algunos amigos que tienen fábrica de muebles, por ejemplo, y me dijeron que sí se podía y que era interesante, que uno de los temas no era tanto el tema del material de relleno, digamos, los paneles, porque hay muchos sistemas de paneles. Lo más importante aquí, finalmente, y que iba a hacer que esto anduviera bien o no, era el sistema de herrajes y de abisagramiento que había que poner. Eso, profesor. Y buenas noches y reitero mis disculpas por mis pésimos videos, pero realmente no tengo medios para hacer videos de mejor calidad porque estoy haciéndolo con mi teléfono aquí en un soporte de celular. Buenas noches y gracias.